Por eso, cada vez que usted ve un cristiano que está desviado, que está seco, que se ha apartado de Dios, es porque se descuidó, porque vio que se estaba secando espiritualmente y no hizo nada, y vio que estaba cada vez más lejos y no hizo nada. Entonces, por eso hoy quiero compartir este secreto contigo, que yo lo he descubierto porque el Señor en su gracia y en su misericordia me lo ha hecho saber, y siempre que yo lo practico me funciona. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este día quiero hablar sobre un secreto para avivar tu vida de oración. Y es que pienso que esa es una de las luchas, de las batallas que vamos a tener como hijos de Dios, y es una batalla que vamos a tener que librar toda la vida. Pelear con uñas y dientes para evitar que nuestra vida de oración se muera, se seque y se apague completamente. Vamos a pasar por temporadas donde vamos a tener esa lucha, y vamos a pasar por otras temporadas donde va a ser un fluir constante del Espíritu Santo, y pues en esas temporadas no necesitamos realmente de mucha intención para orar, porque es como que fluye, brota de nosotros. Pero van a haber otras circunstancias y otras cosas que van a pasar en nuestra vida que muchas veces van a hacer que nuestra vida de oración empiece a apagarse. Y una de las cosas pueden ser las ocupaciones o los problemas, el estrés, etcétera. Pero una de las claves importantes, que es como una base fundamental para poder tener una vida de oración sana, es que debemos acostumbrarnos a no orar solo cuando tenemos ganas, sino a establecer un tiempo de oración diario, tengamos ganas o no tengamos ganas, queramos hacerlo, sintamos hacerlo o no. Cuando menos ganas tenemos y cuando menos sentimos hacerlo, es cuando más tenemos que ir a ese lugar de oración. Porque muchas veces el Señor nos prueba en la constancia. Cuando nosotros hacemos las cosas por constancia y no solo porque nuestras emociones nos apoyan, entonces vamos a ir madurando espiritualmente. Es parte de la madurez. ¿Cuántos de nosotros que somos adultos hacemos nuestras disciplinas diarias que sabemos que nos hacen bien, sintamos o no sintamos? En cambio, a los niños les cuesta más porque no tienen el entendimiento de la importancia de ir por encima de lo que uno siente. Entonces, esa es una base que es importante decirla en este video, porque no vamos a hablar de eso, porque obviamente si tú solo vas a orar de vez en cuando sientes, cuando te dan las ganas, cuando te sientes con el ánimo de orar, pues obviamente tu vida de oración no va a ser fuerte, se va a apagar, porque lo que la enciende, lo que hace que tu vida de oración se avive es la constancia. Es el estar permanente y constantemente en tu tiempo de oración. Entonces, por obvias razones, que si no eres constante, pues se va a apagar tu vida de oración. Por eso es muy importante que nosotros tengamos ese entendimiento de que todo parte de la constancia, ¿verdad? Pero eso no quiero hablar hoy. Lo que quiero hablar es cuando tú ya eres constante, cuando tú vas a ese tiempo de oración todo el tiempo, pero sientes que tu vida espiritual se está apagando, cuando ya no sientes ese ánimo, esa pasión, esa entrega a Dios como antes. Sientes como que algo no está igual. Y no se trata solo de emociones o de sentir o tener sentimientos, sino se trata de que tú sientes que espiritualmente te estás debilitando y que no tienes esa conexión fuerte como antes con Dios, como que te cuesta conectar. De eso es lo que estoy hablando. Y por eso quiero hablar hoy de esto, porque todos nosotros vamos a pasar por temporadas así y nosotros tenemos que saber qué hacer cuando esas temporadas llegan.
¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué hacer, entonces corremos el peligro de irnos debilitando cada vez más hasta que podemos secarnos espiritualmente. Entonces, por eso hoy quiero compartir este secreto contigo que yo lo he descubierto porque el Señor en su gracia y en su misericordia me lo ha hecho saber y siempre que yo lo practico me funciona y hoy lo quiero compartir contigo. Entonces, antes de decir qué es lo que debemos hacer en esa ocasión, quiero darte un contexto para que lo que yo te diga cobre sentido. Y voy a hablar primeramente de lo que pasó con los discípulos, Pedro y los hermanos de Zebedeo, cuando fueron con Jesús al monte Getsemaní antes de que el Señor fuera entregado. Jesús le pide a ellos que oren con él, pero ellos no pudieron orar ni siquiera una hora. En cambio, el Señor Jesús, a pesar de que estaba pasando por un momento de gran angustia, de gran preocupación, él sí podía orar y fluir en su oración. Entonces nos damos cuenta de que hay personas que están en el mismo lugar y unas personas sí pueden fluir en la oración, sí sienten ese fluir del Espíritu, esa libertad para orar, pero hay otros que les cuesta entrar, que les cuesta orar. Y eso era lo que estaba pasando con Pedro y los hermanos de Zebedeo. Ellos no podían orar porque dice la Biblia que se quedaban dormidos. Había un bloqueo, había algo que no les permitía fluir. Y esto pasa muchas veces. Hay momentos donde no podemos fluir, aunque otros a nuestro alrededor sí están fluyendo. Y entonces ahí nos damos cuenta que no se trata que la presencia de Dios no está en ese lugar o que no hay libertad en ese lugar para orar. Es algo como personal, algo que está pasando en nuestra vida. Yo sé que ustedes tal vez lo han experimentado y si no, va a pasar eso. Y es muy importante que cuando nosotros veamos esas alertas en nuestra vida, no sencillamente nos quedemos como acostumbrados a estar así, porque ese es el peligro que corren muchos cristianos, que se acostumbran a una vida seca. Y cuando tú te acostumbras a una vida seca, espiritual, entonces eso es bien peligroso porque entonces cada vez te vas secando más, hasta que sin darte cuenta te has alejado tanto de Dios, ya caminas en la carne, no en el espíritu y eso trae consecuencias fuertes en nuestra vida porque nos empezamos a alejar, empezamos a caer en pecado. Miren, hermanos, yo he entendido que es la conexión con Dios, estar vivos espiritualmente, andar en el espíritu, lo único que nos da el poder para vencer el pecado. Cuando nosotros no tenemos esa fuerza espiritual, el pecado nos vence fácilmente. Y esto es lo que el Señor les dijo a ellos cuando ellos no podían orar. Les dijo, velen y oren, eso está en Mateo 26:41, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí nos está diciendo a todos el Señor de que nuestro espíritu quiere hacer lo bueno, nuestro espíritu quiere orar, nuestro espíritu quiere andar en santidad, en rectitud, pero hay otra parte que no le permite al espíritu hacer lo que él quiere hacer y es nuestra carne. La carne es esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra a la maldad y al pecado. Entonces, Jesús aquí les está diciendo, si ustedes no oran, tienen el peligro de que la carne los domine. Y aquí quiero decirles que es importante que entendamos que el mayor enemigo de nuestra oración no es el diablo, no son las tinieblas, no es nuestro esposo, no son los problemas, el estrés, el trabajo, es nuestra carne, esa naturaleza de maldad que está dentro de nosotros, con la que tenemos que luchar continuamente. El enemigo principal para tu vida de oración eres tú mismo. Soy yo misma. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque si nosotros no entendemos quién es nuestro enemigo, no vamos a saber cómo pelear con él.
nuestro enemigo principal para que seamos personas fructíferas espiritualmente, personas de oración que buscan a Dios, somos nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que aprender a vencernos a nosotros mismos para poder tener una vida de oración fuerte, para poder tener esa conexión espiritual con Dios. Y entonces, vea lo que dice Gálatas 5:17, y esto es muy importante. Hablando de la naturaleza pecaminosa, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. O sea, el Espíritu Santo nos dice, tienes que orar. Es como esa inquietud que siempre está en nosotros. Yo creo que todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene esa inquietud cuando no ora, cuando no está teniendo una buena vida de oración, siempre tiene esa inquietud. Yo debería orar más, yo debería meterme más con Dios, siento que algo se está apagando. Y ese es el espíritu que te está dando el deseo, que te está dando la inquietud. Tienes que orar, tienes que buscar a Dios. Pero entonces dice que la naturaleza pecaminosa, o sea, nosotros mismos, esa parte de nosotros que está en maldad, porque estamos en un cuerpo humano, empieza a oponerse, empieza a traer otros planes, otras cosas, que sueño, que por qué no ves el Facebook, que por qué no te vas al mall, que tienes ropa que lavar, que por qué no llamas a tu tía que está enferma. Siempre te va a poner cosas que son oposición, una oposición para que tú no puedas orar ni buscar a Dios, o pensamientos, estás perdiendo el tiempo, mejor ponte a trabajar, mejor ponte a hacer dinero, eso de orar no sirve para nada. Y entonces mire lo que sigue diciendo, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Vea cómo la carne es una fuerza. Aquí lo dice en este pasaje de Gálatas, es una fuerza que es contraria, tiene fuerza, nos arrastra para que no podamos hacerlo del espíritu, pero por otro lado el espíritu también tiene una fuerza y nosotros tenemos que decidir a cuál de los dos le vamos a dar más fuerza y poder de gobierno en nuestra vida. Por eso es que los dos están jalando para un lado diferente, porque la carne y el espíritu nunca van a ir por el mismo lado, porque las dos se oponen. Tu carne se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que tiene que ver con congregarse, buscar a Dios, orar, leer la Biblia. Ella se opone completamente a esto. ¿Por qué? Porque lo espiritual le quita poder, lo espiritual la debilita, lo espiritual no le permite fortalecerse. Por eso es que el Señor dijo que necesitamos velar y orar para que no caigamos en tentación. Un cristiano que es espiritualmente débil es susceptible a caer en cualquier tipo de tentación y terminar en pecado. Por eso lo que hace la oración, la búsqueda a Dios, el fortalecernos espiritualmente, es hacernos fuertes para poder decirle no al pecado, para poder decirle no a la tentación. Entonces la carne siempre va a luchar para que no ores. Es el enemigo principal que tú tienes que derrotar. Cuando tú te estás secando espiritualmente es porque tu carne está agarrando fuerza. Y mire lo que hace la carne. Empieza a engañarnos y a llevarnos a hacer cosas que la alimentan más. ¿Qué alimenta la carne mucho? El pecado, el ocio. El ocio alimenta mucho la carne. Cuando tu ocio es estar horas y horas en las redes sociales, cuando ese tiempo lo podrías invertir, parte de ese tiempo orando, leyendo la Biblia, buscando a Dios, sirviendo al Señor. Hay gente que
muchas veces dicen, no, yo no voy a congregarme porque estoy cansado del trabajo. Pero entonces, ¿qué hacen? Llegan a la casa, se tiran en un sillón o en la cama y están dándole al celular o a la televisión todas esas 3, 4 horas que les quedan antes de irse a dormir. Entonces no fueron a la congregación, no fueron a la iglesia porque estaban cansados, pero sí alimentaron su carne todas esas 3, esas 4 horas. Entonces, mire cómo la carne no estaba cansada para estar perdiendo el tiempo en esas cosas que le gustan a ella, que le alimentan, pero como para las cosas que son espirituales sí se cansa, no es que al otro día tengo que trabajar, no es que yo tengo cosas que hacer y hay miles de excusas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos estamos debilitando espiritualmente, ya no podemos orar, estamos secándonos poco a poco, lo que tenemos que hacer es ayunar. Este es un secreto que el Señor me ha dado y yo lo quiero compartir con usted. Ayunar. Cuando usted ya no puede orar, cuando usted siente que se está alejando de Dios, cuando usted siente que lo domina la carne, o lo domina ese celular, lo domina la televisión, usted tiene pereza para buscar a Dios, métase a ayunar. ¿Por qué ayunar? El ayuno tiene muchísimos beneficios, pero una de las cosas que más hace el ayuno es que nos humilla la carne, nos humilla a nosotros mismos y al ser humillados, nos humillamos delante de Dios y al ser humillados esa carne se debilita y pierde poder porque la carne le gusta, necesita comer. Y cuando nosotros ayunamos, estamos sacrificando alimento. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, no, yo voy a hacer ayuno de redes sociales, yo voy a hacer ayuno de ver televisión y eso me parece perfecto, pero hazlo también con ayuno de comida. Porque si nada más sacrificas una parte, pero no sacrificas del todo, entonces eso no va a tener el mismo poder. Cuando ayunes, ayuna de comida y también ayuna de ocio, redes sociales, televisión, internet, etcétera. Pero esto te va a dar una fuerza espiritual. Mire, hermanos, el ayuno lo levanta a uno espiritualmente. Y quiero decirle que no precisamente en el momento que estás ayunando, porque a veces, eso es lo que yo pensaba antes, que en medio del ayuno todo el tiempo yo me iba a sentir súper espiritual, iba a tener experiencias, iba a poder fluir en la oración y muchas veces no es así, porque nuestra carne está peleando, hay una pelea espiritual y tú a veces hasta te sientes mal, te sientes enojado, te sientes irascible, no te sientes como que fluyes para nada, estás ahí más bien como que incómodo, pero en ese tiempo ora aunque no sientas, lee la Biblia, pasa tiempo con Dios, quédate ahí esperando en la presencia de Dios y luego que termines el ayuno, tú vas a ver, puede ser que no ahí mismo, pero en los siguientes días tú vas a empezar a ver la diferencia en tu vida espiritual. Ojo, esto lo estoy diciendo para las personas que ya tienen establecido una disciplina de orar diariamente, porque vuelvo y repito, si tú oras de vez en cuando, pues obvio, por eso tu vida espiritual no va para ningún lugar. Yo estoy hablando para las personas que ya todos los días disciplinadamente oran, buscan a Dios. Y esto también puede servir para las personas que les está costando. Sí, ¿por qué no? Les está costando hacer una disciplina de oración porque son totalmente dominadas, ¿verdad? Por su carne, les cuesta disciplinarse. El ayuno es excelente para darle muerte a la carne. El ayuno es excelente
para que la carne pierda su poder, porque la razón por la que no podemos orar, no podemos meternos con Dios, no podemos fluir en el Espíritu es porque nuestra carne está muy viva, está gobernando nuestra vida. Pero entonces el ayuno es lo que empieza a quebrar esos yugos. El ayuno empieza a matar nuestra carne. El ayuno empieza a darle poder al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo empieza a poderosamente moverse en nuestra vida, vea, hermanos, esa carne ya no tiene oportunidad. Esa carne ya no puede, porque el Espíritu tiene mucho poder. Entonces lo que tenemos que hacer es no permitirnos llegar hasta un punto donde ya hasta nos hemos descarriado de las cosas de Dios. No, la gente que se descarría es porque se descuidó mucho, porque vio esas señales de enfriamiento y no hizo nada. Por eso usted apenas vea señales de enfriamiento, usted de una vez tiene que meterse a ayunar. Usted tiene que meterse a ayunar, y yo hay momentos donde yo le he dicho al Señor, voy a hacer ayunos todas las semanas hasta que tú avives mi vida, hasta que tú me vuelvas ese fluir del Espíritu. Mire, hermanos, yo cuido celosamente mi vida de oración porque entiendo que donde yo me llegue a descuidar, yo caigo en cualquier tipo de cosa terrible, me puedo desviar, puedo cualquier cosa. Yo estoy segura que mi fuerza, que todo lo que yo tengo proviene de Dios. Donde Dios me quite su cobertura, me quite su poder, yo sería un desastre. ¿Por qué? Porque de ahí vengo del mundo. Vengo del pecado, vengo de la maldad. Sé que lo único que me sostiene es Dios. Por eso, cada vez que usted ve un cristiano que está desviado, que está seco, que se ha apartado de Dios, es porque se descuidó, porque vio que se estaba secando espiritualmente y no hizo nada, y vio que estaba cada vez más lejos y no hizo nada. Entonces yo sé que hay personas que dicen, no, es que ya no siento orar, es que ya no quiero hacerlo, es que tengo muchas cosas que hacer. Mire, métase a ayunar porque su alma está en peligro. Su alma está corriendo un peligro. Por eso yo quiero compartir esto con ustedes, para que ustedes se hagan vigilantes, que estén alertas, que no estén como las otras personas que ven que algo está pasando y no hacen nada. No, usted manténgase alerta para que no se muera espiritualmente. Le quiero aconsejar. Y yo sé que el Señor, cuando está con uno, ahí es donde uno puede hacer cualquier cosa. Lo ayuda a vencer toda lucha, a pasar todo desafío, a levantarse en medio de cualquier desilusión, de cualquier problema. Pero la clave es esa, no permitir que esta vida nos aleje de Dios, no permitir que nuestra carne, que nosotros mismos seamos un estorbo para enfriarnos en nuestra vida espiritual. Bueno, espero que esto les haya ayudado mucho. Por favor, dele like, compártalo y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.